Bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Muchas gracias, queridos intelectuales, por estar con nosotros en este episodio número 20. Qué lindo que hayan llegado hasta acá, hasta tan lejos. Es un gusto poder estar con ustedes en cada una de las emisiones. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema de derecho penal, con un juez penal de la ciudad de Bucaramanga que a mí me complace presentarles. Es un amigo, es un profesor, un juez de la República. Les presento al doctor Carlos Daniel Arias con nosotros. Bienvenido, doctor Carlos, ¿cómo está? Hola Luis, muy buenas tardes, excelente, muchas gracias, contento de estar acá en el escritorio de Luis, episodio 20, finalmente invitado, duré 19 episodios esperando a que me invitaran, pero aquí estoy contento y con todas las ganas. Bueno, por fin se lograron las conversaciones entre el manager y el representante aquí, por fin hemos podido llegar a este episodio número 20 en el que vamos a hablar de diferentes temas también en torno a la administración de justicia, pero también enfocados en derecho penal. Quiero empezar con un tema bastante polémico. No es que yo quiera empezar muy fuerte, no es que yo quiera ver el mundo arder, pero hace poco se dio que se hizo viral un video en el cual funcionarios de la rama judicial en el juzgado, en el Palacio de Justicia de Cúcuta, llevaron a un stripper. Hicieron todo un show por el tema de amor y amistad que, bueno, hoy en día lo conoce toda Colombia. Y quiero empezar precisamente hablando con usted sobre este tema porque pues siempre hay como una visión de respeto, una visión tradicional del juez, que es esa figura por allá de pelo blanco y rulos, ¿cierto? Y toda la vestimenta y todo el tema, y el martillito. El mallete. El mallete, sí. El mallete. Entonces, creo que hoy en día es un poco diferente como lo vivimos en Colombia. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué opina usted sobre la visión tradicional que la sociedad tiene y espera de un juez? Bien, sí, yo pues de entrada debería decir que la figura del juez pues debe ser una figura del juez adecuada a los tiempos modernos, ¿no? Efectivamente ya no ese juez con la peluca blanca, etcétera, y el mallete. Yo lo que pienso es lo siguiente. Me ha llamado este tipo de eventos a reflexionar, digamos, temas sobre la independencia judicial, ¿cierto? Okay. Entonces, uno sabe que la persona del juez, quien es un tercero imparcial que está llamado a solucionar conflictos al interior de una sociedad, y como en el caso pues de los hechos mencionados, incluso conflictos de mucha trascendencia, porque son conflictos de naturaleza penal los encargados de este tipo de funcionarios. Claro. Entonces uno reflexiona y dice, mire, ¿cuáles serían los contenidos de la independencia judicial, por lo menos los que se han reconocido a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ok, sí. Entonces uno dice, mire, los jueces deben tener un adecuado proceso de nombramiento y de permanencia en el cargo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, en Colombia tenemos concursos de méritos que permiten que quienes cumplen, ¿sí?, ciertos requisitos puedan acceder a desempeñar la tarea del juez. Okay. Y adicionalmente, pues, si tú accedes al puesto de juez, ¿cierto?, al puesto de magistrado, y tienes unas determinadas calificaciones que son óptimas y periódicas, pues uno podría permanecer en el cargo. ¿Qué es lo importante? Que el juez pueda decidir ajeno a todo tipo de presión, ¿cierto? Okay. Presiones tanto desde lo externo, ejemplo, que hay muchos medios de comunicación, un montón, el ejecutivo, hay montones, ¿cierto? Sí. Todo este tipo de, digamos, fuerzas externas al juez que tratan como de influir en su decisión, ¿cierto? La misma comunidad. Es que el hecho es muy grave, necesita redes sociales, necesitamos que este juez condene, es que el hecho es muy grave, porque va a quedar en libertad, etcétera, ¿cierto? Y de otra parte, la misma independencia interna, es decir, ajena a presiones indebidas que provengan de la misma pirámide judicial, por ejemplo. Claro. Debes ser un autónomo para decidir tus casos. Entonces, la pregunta que me hago yo frente a este tipo de contextos o situaciones es, ¿qué ocurre con un juez que interactúa, un juez que llama la atención, por ejemplo, que participa en redes sociales, que promueve determinados tipos de contenido que uno tradicionalmente diría, hombre, pero esto como que afectaría, claro, o va en contra de la figura que uno reconoce como del juez? Claro. Entonces, fíjate, Luis, que lo que ocurre es que la ciudadanía, o sea, la idea que se vende frente a este tipo de situaciones es
hombre, hay que sacrificar a la juez, eso está muy mal, eso está mal visto, esas cosas no deberían ocurrir, eso es un acto atentatorio contra la moral y todo lo que uno quiera. Y yo diría, más allá que uno comparta o no lo que ocurrió, ¿cierto? Uno lo podría comparar. ¿Y qué pasa si lo que muestran no es este tipo de escenarios, sí? Que representaban como escenas de contenido erótico, sí, sexuales. Exacto. Sí. ¿Qué pasa si en vez de eso nos muestran unos funcionarios celebrando un cumpleaños en los que hay unas 2 o 3 botellas de vino allí destapadas? Es decir, funcionarios consumiendo bebidas alcohólicas al interior del Palacio de Justicia. Claro. O sea, la reacción hubiese sido la misma, ¿cierto? Es de tanta alarma. Entonces, lo que yo considero frente a las actuaciones del juez, digamos, por fuera de su entorno como juez, más adelante tal vez hablaremos del deber y su infracción, ¿cierto? Claro. Entonces, más allá de los deberes normativos como juez, es decir, de lo que yo hago en mi trabajo, de mi horario de trabajo y lo que hago por fuera, sobre todo de ese horario laboral y por fuera de mis funciones. Es decir, hasta qué punto eso cuestiona el prestigio de la administración de justicia. Y yo creería que el parámetro debería ser estrictamente normativo. Okay. Es decir, no es lo que a mí moralmente me parezca que esté bien o esté mal, o lo que a ti te parezca que esté bien o esté mal. Nosotros, por ejemplo, si revisamos la ley estatutaria de la Administración de Justicia, encontramos determinadas prohibiciones para los jueces. Ejemplo, no puedes ejercer el comercio, ¿cierto? Sí. Debes vivir de tu salario, eventualmente de lo que recibas por impartir clases, y eso es lo único pero que se permite. Pero el litigio no es litigio como tal, no se permite. No te permites que tú seas un negociante, un comerciante, te dediques al comercio. Y, por ejemplo, algo que me parece muy importante, se impide que nosotros hagamos proselitismo político. Claro. ¿Ves? Entonces yo consideraría, mire, realmente uno a los jueces debería cuestionar que por fuera de su ejercicio profesional hagan cosas que les están prohibidas desde el punto de vista normativo, ¿cierto? Lo que está por fuera, lo que está prohibido de la ley estatutaria, o sea, es que allí hay prohibiciones tanto para dentro del periodo laboral como por fuera. Sí. No seas comerciante, no hagas proselitismo político. Entonces, si normativamente hay algún tipo de prohibición, eventualmente eso sería sancionable. De lo contrario, no. Por mucho que a mí me parezca mal o bien que se hagan este tipo de representaciones de contenido erótico por fuera del horario laboral dentro de un edificio que, digamos, la majestad de la justicia, el Palacio de Justicia. Es decir, eso, digamos, por mucha alarma o poca alarma que genere, yo creería que debería estudiarse, examinarse dentro de un parámetro normativo. Si el parámetro normativo no contempla este tipo de prohibición, pues sencillamente será algo de lo que podremos hablar en el escritorio de Luis por fuera, tal vez tomando un café con los amigos. Cuento de esto. Exacto, pero realmente en últimas es algo que no está cuestionando la función de quien hace eso como juez. Es decir, lo que no está prohibido está permitido, como lo decía Kelsen. Exactamente, y como de hecho lo reconoce la Constitución política. Claro. Porque por fuera, digamos, del horario laboral, en principio, pues el juez es un ciudadano. Entonces, yo creería que debería dejar de generarnos, digamos, tanta alarma y más bien, pues, claro, yo qué pienso, el juez debería hablar a través de sus decisiones y los jueces deberíamos llamar poco la atención, ¿cierto? Okay. O sea, no deberíamos ser el centro de atención, sino más bien pronunciarnos con nuestras decisiones, mostrando que estamos resolviendo los conflictos que la sociedad necesita que se solucionen. Ahora, raya un poco con lo que es ser humano, porque precisamente cada ser humano es distinto y el juez es un ser humano. De hecho, ahí yo creo que abogaría por la moral de la sociedad, porque muchas veces hay una doble moral que no se está prestando atención a que la sociedad colombiana está llevando precisamente a tela de juicio algo que no está dentro del parámetro normativo, como usted lo decía. De hecho, leyendo hace poco a Zaffaroni, él decía que todos en la sociedad somos como una obra de teatro, en la cual el criminal se espera que sea criminal, que se comporte como criminal, que hable como criminal, y precisamente al juez le demandan que hable como juez, que se porte como juez, que se pare como juez. Y aquí creo que podemos llegar a un punto delicado, y es el libre desarrollo de la personalidad del juez, que también es persona. Entonces aquí la pregunta va en torno a hasta qué punto ese libre desarrollo de la personalidad del juez entraría en un conflicto con la responsabilidad social que éste tiene. Sí, de la mano con lo anterior, o sea, yo sigo creyendo que son parámetros estrictamente normativos. Es decir, como juez tienes obviamente unos deberes, ¿cierto?
Pero a la hora de la verdad, cuando son las 5 de la tarde, cuando son las 5:30, tú terminas tus audiencias, pues, pese a que nunca deja uno de ser juez, evidentemente, se cuelga la toga hasta el otro día y realmente uno no deja de ser juez. Pero de todas maneras uno desempeña otro tipo de roles en la sociedad, ¿verdad? Uno es padre, uno es esposo, uno es amigo, ¿cierto? Uno es podcaster. Es podcaster, ¿cierto? O es un juez que participa en redes, claro, que hace comentarios académicos, que es divulgador de contenido jurídico, claro, que le gusta hacer ejercicio y lo muestra en sus redes sociales. Es decir, ¿dónde limitaría un límite de lo que sí se le permitiría al juez como ciudadano, más allá de su horario laboral, realizar o no? Claro. ¿Es correcto? Y entonces yo lo que veo de nuevo es cuál es el parámetro normativo. O sea, tienes un parámetro normativo construido. Si tú no infringes ese parámetro normativo dentro de lo que debes hacer en tu horario laboral, lo que te está prohibido hacer incluso por fuera de ese horario, pues perfectamente puedes hacer lo que quieras. Claro, no puedes participar en política, entonces no puedes ser un juez que en tus redes sociales estés apoyando a un determinado candidato, o estés lanzando críticas constantes contra una corriente política, ¿correcto? Claro. Pero porque eso normativamente no le está permitido al juez, que le está, digamos, no podría ser proselitismo. Pero, ¿qué le impide al juez? De nuevo, que muestre fotos en su Facebook compartiendo con su familia y con sus amigos. En absoluto. ¿Qué le impide al juez que retransmita decisiones de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué le impide al juez incluso criticar desde el punto de vista académico decisiones, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia? Y lo vemos hoy en día y se da. Y se ve. Y de hecho, yo creo que ese tipo de interacciones de los jueces en redes sociales terminan siendo hasta importantes, porque generan discusiones en el ámbito jurídico que llaman a reflexionar sobre temas, ¿cierto? Entonces, temas de teoría del delito, temas de la parte general del derecho penal, temas de la parte especial, temas muy en boga hoy en día del derecho procesal penal, ¿correcto? Entonces, las opiniones del juez, académicas obviamente, y sin que tengan que ver con un caso puntual que él esté resolviendo, claro, pues obviamente ese tipo de interacciones en redes sociales incluso, creo yo, resultan importantes, claro, ¿cierto? Entonces, es necesario garantizar al juez el libre desarrollo de la personalidad más allá de su trabajo como juez. Sigue siendo un ciudadano, puede opinar sobre situaciones que pasan en la cotidianidad, ¿cierto? Tendremos unos límites, claro, pero son límites construidos a través de un parámetro objetivo y normativo.